disposiciones o estas acciones que hemos dado como ejemplo generan un quebrantamiento a la norma. ¿Qué significa eso? Que no están cumpliendo la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque las disposiciones normativas tributarias nos indican que debemos declarar nuestros impuestos dentro de los plazos establecidos y además debemos hacerlo de manera correcta, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos tal vez más claros para entender qué es una acción o omisión que quebranta la normativa tributaria. Hablábamos también de normativa, no solamente las establecidas en el Código Tributario, sino también aquellas disposiciones que establece tanto la Aduana Nacional como el Servicio de Impuestos Nacionales a través de resoluciones normativas de directorio o resoluciones de directorio, ¿no? Porque entendamos que estas instituciones tienen su directorio, su presidente ejecutivo y su directorio que emiten disposiciones normativas reglamentarias a las cuales todos los contribuyentes estamos sujetos, ¿no? Entonces ahí van a determinar, por ejemplo, sanciones. El Código Tributario dirá, si no has declarado, tienes una deuda tributaria, pero el reglamento, la resolución de directorio, resolución normativa de directorio me dirá, se va a cancelar, por ejemplo, o se va a sancionar con 100 UFBs a esta acción, a esta otra acción con 200 UFBs. En cambio, el Código Tributario de manera general me va a decir de 50 UFBs o 500 UFBs hasta 1000 UFBs son las sanciones, pero nos da solamente un parámetro, ¿no? En cambio, las resoluciones de directorio o las resoluciones normativas de directorio son las que nos dan el rango de sanciones. O sea, las sanciones no son aplicadas de manera arbitraria por la administración tributaria. Están y tienen que estar establecidas en la normativa reglamentaria de estas dos instituciones que son impuestos nacionales o la aduana nacional o los municipios. Bien, habiendo aclarado cuál es el concepto, la definición en realidad de lo que entendemos por ilícitos tributarios, vamos a ver su clasificación. Según el artículo 148, los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y en delitos. En contravenciones establecidas en el artículo 160 y los delitos establecidos en el artículo 175 del Código Tributario. Ya, esa es la clasificación. Los ilícitos tributarios se clasifican en dos: contravenciones y delitos. Ahora, ¿cuáles son las contravenciones? ¿Y qué entendemos por contravenciones y qué entendemos por delito? Las contravenciones son infracciones a la norma que podríamos mencionar que son leves. Es decir, no son infracciones tan graves como para que tengan una sanción como una privación de libertad. Es decir, pueden ser errores que haya cometido el contribuyente, por lo cual se le va a sancionar, pero se le va a sancionar únicamente de manera pecuniaria, es decir, en montos económicos. En cambio, si la acción u omisión del contribuyente es bastante fuerte, también se ha establecido que hay delitos, ¿no? Los delitos tributarios que tienen una sanción primordialmente de reclusión o privación de libertad, pero adicionalmente también una sanción pecuniaria, ¿no? Una sanción con montos de dinero. Entonces, dependiendo de la gravedad, obviamente el Código Tributario establece cuáles son aquellas contravenciones y cuáles se constituyen en delitos, ¿ya? Ahora vamos a ver uno por uno. El artículo 160 del Código Tributario
establece una clasificación de las contravenciones tributarias, ¿ya? Dentro de ellas está la omisión de inscripción en los registros tributarios, la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, la omisión de pago, el contrabando cuando se refiera al último parágrafo del artículo 181, es decir, que sea menor a 200.000, el incumplimiento de deberes formales y las establecidas en leyes especiales, ¿ya? Las sanciones, como les decía, de estas contravenciones van a ser únicamente multas, pueden ser clausuras, pueden ser pérdida de concesión de algún privilegio o algunas prerrogativas tributarias. ¿Por qué? Porque se está infringiendo la norma. También puede ser prohibición de suscribir contratos con el Estado por 3 meses a 5 años, el comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado y la suspensión temporal de actividades. Esas son las sanciones. Como ven, ninguna de estas sanciones en contravenciones van a la privación de libertad, porque son básicamente acciones o omisiones que no son tan graves como para considerarlas como delito, ¿no? Vamos a ir ahora a desarrollar cada una de estas contravenciones, ¿ya? De estas contravenciones. Hemos dicho, primero tenemos la omisión de inscripción en los registros tributarios. El Código Tributario, lo que conocemos como Ley 2492, establece en su artículo 163 que la omisión de inscripción en los registros tributarios se considera como una contravención. ¿Qué significa omitir en los registros tributarios? En el caso del Servicio de Impuestos Nacionales, que tal vez son los ejemplos más claros, que también puede suceder en el municipio, ¿no? O también en la aduana nacional. Cuando el contribuyente o alguien que está realizando una actividad económica no se registra, ya sea en el Servicio de Impuestos Nacionales o aquel operador de comercio exterior que esté haciendo importaciones y exportaciones, tampoco se registra en la administración aduanera, o algún negocio o actividad económica que sin licencia de funcionamiento haya iniciado una actividad económica, ¿no? Omitiendo inscribirse en cualquiera de estos registros tributarios, ¿no? Cuando hablamos de registros tributarios, hablamos de manera general, no solamente nos referimos al Servicio de Impuestos Nacionales, sino también a la aduana nacional y a los municipios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tributarios, hablamos en general de estas tres instituciones. Entonces, no inscribirse, la sanción por no inscribirse y realizar una actividad económica es la clausura del establecimiento hasta que se regularice la inscripción de este contribuyente o de este sujeto que está iniciando una actividad económica sin registrarse en la administración tributaria, ¿no? Sin perjuicio, dice la norma, de poder fiscalizar sus actividades antes de su inscripción. Es decir, si yo he abierto mi negocio, mi tienda, no sé, pongamos el ejemplo, de venta de artefactos de línea blanca, ¿no? Pero no me he inscrito en impuestos nacionales. Ya he vendido casi un mes y al mes viene el Servicio de Impuestos Nacionales y me pide mi certificado de inscripción, mi NIT, ¿no? Yo digo, obviamente, no lo tengo. En ese momento, la administración tributaria tiene la facultad de hacerme un acta de intervención y clausurar el establecimiento. Me clausura, pero además su unidad de fiscalización puede verificar mi documentación, mis ventas, todo lo que yo he realizado en ese mes que no me he inscrito y que no he pagado tributos.
obviamente me va a generar multas, me va a generar sanciones, me va a generar deuda tributaria. Entonces, es facultativo de la administración tributaria, después de clausurarle, poder verificar y fiscalizar de oficio todo lo que se haya generado en ese tiempo en que yo no me he inscrito, ¿no? Entonces, obviamente que me va a salir con sanciones, pero generalmente no en muchos casos, por lo menos no he visto en muchos casos, casi en ninguno podría decir, solamente lo que hacen es la clausura del establecimiento hasta que se inscriba, ¿no? No he visto casos en los que la administración tributaria haya hecho este tipo de fiscalización. Bueno, esa es la sanción, en realidad, como les decíamos, clausura para la omisión de inscripción registro. El precinto de clausura, tomemos en cuenta que no debe ser arrancado del lugar donde se desarrolla la actividad económica hasta que el contribuyente se inscriba. Cuando les hacen la intervención, si digamos ustedes tienen un negocio y el Servicio de Impuestos Nacionales se presenta con su acreditación, su credencial, su memorándum, que le está dando la facultad de hacer esta intervención, porque tomemos en cuenta que el Servicio de Impuestos Nacionales no realiza los operativos en cualquier momento. Ellos realizan una planificación, designan los funcionarios a través de memorándums y establecen claramente los horarios de sus funciones, establecen además qué actividad van a realizar. Por ejemplo, si su memorándum solamente dice una actividad informativa, irá el funcionario a la tienda o al negocio y le dirá dónde está su NIT, dónde está su factura, dependiendo del tipo de negocio, ¿no? Y nos va a informar. En cambio, si su memorándum dice coercitivo, para operativo coercitivo, ya es para sancionar cuando no estamos cumpliendo con las reglas o con la normativa tributaria aduanera, ¿no? Entonces, hay que fijarse, todos ustedes, contribuyentes, cuál es la función y si tiene las facultades el funcionario de impuestos nacionales de poder realizar esa acción, ¿no? Ya sea coercitiva de clausura o informativa en su caso. Si tiene la facultad coercitiva de clausurarnos, o de, en este caso, porque no me he inscrito, va a sacar su precinto y nos va a clausurar, nos va a cerrar la puerta, ¿ya? Si en caso el negocio fuera un lugar donde también habitan personas, no se va a cerrar el total de la puerta, se va a cerrar solo una parte, dejando un acceso de salida para las personas que vivan en ese ambiente. En caso de que existan dos puertas con posibilidad de que las personas que habitan ese negocio puedan salir, entonces sí se va a cerrar la puerta principal y tendrán que salir las personas por el acceso o por la otra puerta, ¿no? Pero en caso de que no sea así, entonces se bajará un poco la puerta o se cerrará y ya sea en una parte que no afecte el ingreso y salida, se va a poner el precinto hasta que se inscriba el contribuyente. Ese precinto no puede ser retirado, porque si es retirado se constituye un delito. No pueden romperlo hasta que se inscriban. Cuando se inscriban, recién pueden retirar ese, ese precinto, porque si lo retiramos sin habernos inscrito, o si estamos haciendo, continuando con el negocio cuando estoy con el precinto de clausura, estoy cometiendo otros ilícitos y también estoy cometiendo delitos. No puedo romper el precinto, ¿ya? Hasta que se registre. Ahora, si el negocio solo es una tienda, nadie lo habita, se va a cerrar las puertas, que ya sean de doble hoja o ya sean las puertas corredizas, y el precinto se va a poner entre la pared y entre la puerta.
o al medio, si fuera de 2 hojas la puerta, al medio de la puerta. ¿Eso por qué? ¿Por qué lo ponen así? Muchos pensamos que la administración tributaria actúa de manera arbitraria, pero no es así. ¿Por qué se pone de esa manera los precintos? Porque el precinto, que es además de gran tamaño, nos genera una sensación de riesgo, ¿no? Cuando vemos nosotros un precinto de clausura, ya los negocios de al lado, de la calle, de la zona, ya todos están facturando, ya todos tienen su NID, genera una sensación de riesgo, ¿no? Por eso, primero, por eso son de tamaño considerable. Segundo, ¿por qué se pone entre la pared y la puerta? Porque debemos evitar la actividad económica, que se siga desarrollando la actividad económica, es decir, la venta, ¿no? Debemos evitar eso y la única forma, si yo lo pongo el precinto en el medio de la puerta, si es una corrediza, obviamente lo voy a subir la puerta corrediza y el precinto va a continuar ahí y puedo seguir ilegalmente vendiendo. Por eso es que la administración tributaria, para evitar esa situación o evitar que sigamos cometiendo ilícitos por desconocimiento o incluso conociendo, se pone o ponen el precinto entre la pared y la puerta. ¿Para qué? Para que no pueda abrirse la misma y continuar con la actividad económica, que en este caso estaría siendo ilegal, ¿no? Una vez que usted se inscriba, si no están inscritos, ya pueden automáticamente retirarle el precinto sin ninguna sanción. Entonces, esa es la primera contravención que hemos desarrollado, la omisión de inscripción en los registros tributarios. En el caso de la aduana nacional, no es tan complicado, ¿no? Porque cualquier importación o exportación, para realizarse sí o sí tiene que estar registrado el operador de comercio exterior en la aduana nacional. De lo contrario, estaríamos hablando de un ilícito de contrabando. Entonces es un poco difícil esta figura aplicarla en el tema de la aduana nacional, pero se podría aplicar de alguna manera. El segundo ilícito que menciona nuestra normativa, el Código Tributario, es la no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, ¿ya? Esto está establecido en el artículo 164 del Código Tributario. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. ¿A partir de qué monto pueden o deben más bien emitirnos factura los negocios? Claro, los negocios, las tiendas comerciales. A partir de 5 bolivianos. A partir de 5 bolivianos hacia arriba, toda actividad económica que tenga que emitir factura, que esté en el régimen general, tiene que emitir la factura sin necesidad de que el comprador solicite la misma, ¿ya? Yo si compro, no sé, un mentizán, por ejemplo, de 6, 7 bolivianos, no es necesario que yo le pida la factura al vendedor. El vendedor me tiene que entregar la factura sin necesidad de requerimiento de mi persona. Tiene la obligación de entregarlo inmediatamente, pagado el producto, ¿no? Muchas veces nos dicen cuando existen intervenciones del Servicio de Impuestos Nacionales, cuando advierten que no se ha emitido la factura, lo primero que los contribuyentes señalan: no me ha pedido la factura. O se ha salido rápido, no me ha dado sus datos. Puede ser efectivamente que el comprador haya estado tan apurado que se haya salido del negocio, ¿no? Puede ser, tenemos siempre que presumir la buena fe, pero el vendedor, el que tiene el negocio establecido con su NID en régimen general, tiene que hacer una factura sin nombre,
con todas las características de la venta de ese bien que se ha realizado. Él llenará la factura sin nombre, con la fecha respectiva, con el monto de lo que ha vendido, el producto que ha vendido, el monto literal numeral. Porque esa es su obligación, aun cuando el contribuyente, es más, efectivamente hay personas que no quieren factura, ¿no? Tampoco el contribuyente, por evitarse una clausura, va a ir detrás del vendedor con su talonario o del comprador con su talonario. No, pero en ese caso, si no hay posibilidad de tener los datos para emitir la factura a nombre de una persona, tiene que ponerse sin nombre y llenar la factura con todos los datos. De manera que cuando el Servicio de Impuestos Nacionales se haga presente en tu actividad comercial, usted nos diga, ese señor ha salido sin factura. Efectivamente, ha salido sin factura porque ha salido rápido, pero aquí está mi talonario con la factura respectiva que ha comprado el señor. Entonces, con eso no se está evadiendo ninguna, no se está generando ninguna contravención por no emisión de factura. La factura está ahí, está hecha, ¿no? Entonces, no se estaría generando una contravención. Pero, sin embargo, si yo digo, no quería factura o no me ha pedido factura, ya estoy incurriendo en un error. ¿Por qué? Porque mi obligación, según la ley 843, es que yo como contribuyente emita la factura a partir de 5 bolivianos de manera obligatoria. Y en caso de ventas menores a 5 bolivianos, si el contribuyente solicita que le emitamos factura, se debe emitir la factura por montos menores a 5 bolivianos. En caso de que no soliciten, se registrará en su libro de ventas menores del día, ¿no? Entonces, esa es la obligación del contribuyente. Ahora, si es que no emiten la factura o la nota fiscal, ¿no? O un documento equivalente, por ejemplo, el recibo de alquiler, obviamente va a tener sanciones. Y esas sanciones son la clausura, ¿no? El artículo 164 de la ley 2492 establece que la sanción es de 6 días continuos hasta un máximo de 48 días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. La primera contravención siempre va a ser penada con 6 días, ¿no? La segunda ya va a ser 12, la tercera 24, la cuarta 48. En un momento, bueno, hace unos años se había generado incluso la sanción de clausura definitiva, ¿no? Después de los 48 días de clausura. Si reincidía una vez más, se había determinado una clausura definitiva. Sin embargo, se ha declarado inconstitucional a través de la sentencia 100 del 2014, se ha declarado inconstitucional la clausura definitiva, por lo cual lo máximo que nos pueden clausurar es 48 días. ¿Ya? Si una vez más reincido, igual va a ser 48, no va a ser 96, hasta 48 únicamente. ¿Ya? 3, 4, 5 veces si reincido, si no entiendo y sigo reincidiendo, entonces hasta 48 días, 48 días, 48 días me van a clausurar. Si ya sería la cuarta, quinta, sexta vez que no emito factura, ¿no? Nota fiscal o documento equivalente. Eso en cuanto a la no emisión de factura, esa es la sanción, ¿no? Progresiva. Con la clausura. Y como les decía, el precinto, de igual manera que en la omisión de inscripción, el precinto va a ser retirado una vez que se cumpla los días de clausura. No puede ser retirado antes porque de lo contrario estoy incurriendo ya en un delito. Bien, vamos a continuar con la omisión de pago. El incumplimiento de deberes formales, vamos a ver un poco más atrás.
vamos a continuar con la omisión de pago en el orden que establece nuestro código tributario. Y la omisión de pago, ¿qué se considera una omisión de pago? Es una acción o también una omisión cuando no se paga o se paga menos el tributo que debería haberse declarado y pagar, o cuando se hace retenciones y no se las declara. Ya, esas son la sanción es una multa equivalente al 60% del tributo emitido. ¿Cómo podemos explicar? Es cuando yo he hecho mis ventas, realizo mi declaración de impuestos, mi formulario 300, mi formulario 400, y tengo que pagar un impuesto. No me he descargado todo, no puedo descargarme todo, y me sale un saldo a favor del fisco, a favor del Estado. ¿Qué tengo que pagar? No sé, 100 bolivianos, 200 bolivianos, 300, dependiendo de la cantidad de ventas que haya tenido, ¿no? Si en caso yo tengo que pagar, por ejemplo, 200 bolivianos y no los pago 100, estoy pagando menos. Ya me estoy generando una contravención de omisión de pago. Ahora, si tengo que pagar 200 y no pago nada, pongo 0, también estoy generando una omisión de pago. Y eso se va a sancionar, obviamente, con el 60% del tributo omitido. Actualizado, ¿qué significa eso? Todas las deudas tributarias se actualizan de acuerdo a la unidad de fomento a la vivienda y de acuerdo a los días de demora para realizar el pago. ¿Ya? Entonces, si hoy tenía que pagar 200, de aquí a 2 años por actualización, esos 200 van a ser 300. Y sobre esos 300 voy a tener que pagar mi sanción por omisión de pago. Bien. El incumplimiento de deberes, eso sería en cuanto a la omisión de pago, ¿no? El incumplimiento de otros deberes formales. Eso se refiere, como les decía al principio de la clase, cuando la aduana nacional o el servicio de impuestos nacionales o el municipio tiene resoluciones donde nos dicen que algunas acciones o omisiones son contravenciones, por ejemplo, que no declaren el plazo, que me pida la administración tributaria o aduanera un documento, yo no lo presente, que me dé algún plazo o que incumpla algún formulario que debo presentar o cualquier otra acción que se determine, ¿no?, en las resoluciones, son deberes que yo debo cumplir. Por ejemplo, de presentación de mi declaración jurada, es un deber formal. Estos deberes formales también se sancionan con multas de acuerdo a lo que establecen las resoluciones de directorio o las resoluciones normativas de directorio, porque no está sujeto a arbitrariedad. Necesariamente estos incumplimientos de deberes formales tienen que estar establecidas y también tienen que estar establecidas sus sanciones. No puede un funcionario poner 100, el otro 200, el otro 300 de sanción. Va a ser una única sanción. ¿Ya? A eso se refiere el incumplimiento a deberes formales. ¿Qué más? Vamos a ver también las contravenciones aduaneras. Ya vamos a ingresar a las contravenciones aduaneras y en específico vamos a hablar más adelante de lo que es el contrabando.
¿ya? Pero necesitamos también conocer lo que se entiende o qué se considera como contravención aduanera. Mm, el artículo 165 bis de la ley 2492 eh, ha incorporado las contravenciones aduaneras. ¿Cuáles son estas contravenciones aduaneras que establece el Código Tributario? Establece varias contravenciones, ¿no? Entre ellas está el error de transcripción en las declaraciones aduaneras, que no desnaturalicen la precisión del aforo de las mercancías y liquidación de tributos aduaneros. Es decir, unos errores sencillos que no van a afectar el pago de los tributos aduaneros. Si es un error de partida, no es ya una contravención, porque la partida arancelaria me va a determinar cuánto de impuestos debo pagar, ¿no? En ese caso ya puede constituirse incluso en delito, dependiendo del monto. Algún error, por ejemplo, el dato del exportador, algún dato del exportador, su domicilio, un error de tipeo, digamos, en alguna parte de la declaración de importación o en la declaración de exportación, pero que no me va a afectar el cálculo del tributo aduanero. Eso es una contravención que también se sanciona según las normas internas de la aduana nacional. Otra de las contravenciones sobre materia aduanera es citar disposiciones legales que no le corresponden. Cuando estas disposiciones legales le generan que pague un menor tributo aduanero, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que existen acuerdos internacionales donde se puede pagar de acuerdo al país con el que estemos importando o al que estemos exportando. Básicamente en importaciones podemos tener arancel cero, es decir, podemos tener exenciones, no podemos pagar nada de tributos. En cuanto al GA, ¿no? El IVA siempre se puede pagar, pero el GA, que es el gravamen arancelario, siempre va a ir variando en función a los convenios que tengamos con otro país. Con Argentina, por ejemplo, tenemos el AC36 que nos permite introducir harina con gravamen cero. Entonces solamente pago IVA, ya no pago GA. Pero se establecen en esos acuerdos que productos, si de mala fe yo declaro que el AC36, por ejemplo, el acuerdo AC36, también me permite importar, no sé, cualquier producto. Pongámosle carne argentina y me permite importar ese producto. Declaro yo en mi declaración de importación que según el AC36 yo puedo importar carne desde Argentina con gravamen cero. Cosa que el AC36 no dice. Yo me estoy queriendo ilegalmente beneficiar de ese acuerdo. Estoy cometiendo un ilícito aduanero porque estoy citando una disposición legal que me va a permitir no pagar un impuesto aduanero. Entonces, esa es una contravención aduanera. Otra de las contravenciones aduaneras es el cambio de destino de una mercancía que se encuentra en territorio aduanero nacional.
transportista internacional, todas las rutas de transporte por donde va a ingresar la mercancía están establecidas en el manifiesto de carga. Y también la ruta y los tiempos en los que debe llegar el transportista con la mercancía están establecidos a través de una resolución de directorio de la aduana nacional. Sin embargo, si yo como transportista no me rijo a esas rutas, no me rijo a esos horarios que establece la aduana nacional, voy a tener una sanción porque estoy incumpliendo una normativa aduanera de ir por una ruta determinada, de llegar en un tiempo establecido. Obviamente, si tuviera algún accidente, tuviera alguna justificación, no me van a sancionar, pero tengo que hacerlo en los tiempos que dice las resoluciones de directorio, en los plazos y con los requisitos que establece para que no me sancionen, ¿no? Porque entendamos que un importador que va a traer a nuestro territorio nacional una mercancía del extranjero, no va a venir por el camino que considere. Tiene que venir por las rutas autorizadas por la aduana nacional y debe cumplir los horarios establecidos para su llegada. ¿Por qué? Porque eso está en la resolución de directorio de la aduana y es de cumplimiento obligatorio. Si no cumplo y no tengo justificativo alguno para no cumplir esa resolución, entonces se me va a sancionar porque estoy cometiendo una contravención aduanera. Otra contravención aduanera es que los auxiliares de la función pública aduanera, los transportadores internacionales de mercancías o los propietarios de mercancías se resistan a las órdenes e instrucciones emitidas por la aduana. Cuando se resisten y no desean o no cumplen las instrucciones que establece la aduana, son sujetos a sanciones, ¿no? En este caso, contravenciones que también, según a la actuación o acción o omisión que tenga el importador, exportador, transportista, en este caso, o auxiliar de la función pública aduanera, como son los agentes despachantes de aduana, son también sujetos a sanciones económicas. Otra contravención aduanera, la falta de información oportuna que haya sido solicitada por la aduana nacional a los auxiliares de la función pública aduanera o a los transportadores internacionales de mercancías, ¿ya? Cuando la aduana nacional tiene que realizar procesos o procedimientos para verificar el correcto cumplimiento de la normativa aduanera en las importaciones o exportaciones, solicita documentación a la agencia despachante o paralelamente al importador y le otorga un plazo, ¿no? Para que presente documentación. Si en caso ninguno de ellos no lo presenta o lo presenta fuera de plazo, ya estaría sujeto a una contravención y obviamente a una sanción económica que va a incluirse ese monto en cualquier deuda o sanción que se verifique que existe en el proceso de fiscalización o determinación, ¿no? Y bueno, todo lo que en las resoluciones de directorio, tanto de la aduana nacional, que se establezcan como contravenciones, pueden ser también sujetos a sanciones económicas por infringir estas normas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, las normas de la aduana nacional y del Servicio de Impuestos Nacionales son accesibles, son bastante accesibles. Toda la normativa está publicada en sus páginas, tanto del Servicio de Impuestos Nacionales
como de la aduana nacional. Por lo tanto, no es recomendable que nosotros vayamos viendo qué resoluciones o qué normativa tiene estas instituciones y estamos realizando una actividad económica relacionada con las mismas. En tema de municipios, se sube también muchas de las resoluciones, en algunas no por el tema de lejanía, pero en la mayoría se sube y se tiene la obligación en realidad de subir a la Gaceta Municipal, ¿no? Entonces, es nomás menester cuando uno ya es contribuyente u operador de comercio exterior, poder realizar una revisión de la normativa aduanera. Ojo que el hecho de que no conozcamos o no sepamos, no leamos las acciones o omisiones que pueden considerarse como ilícitos tributarios, no implica que nos eximan de responsabilidad. De hecho, tenemos la obligación de conocerlos, ¿no? Y como les decía hace rato, el parámetro de las sanciones económicas van a estar entre 50 UFBs, que es lo menor, hasta 5.000 UFBs. Ese es el rango de sanción económica que ha establecido el Código Tributario para las contravenciones aduaneras, o para las contravenciones tributarias y contravenciones aduaneras también. ¿Ya? De 50 UFBs hasta 5.000 UFBs. Otra de las sanciones que se tiene para las contravenciones aduaneras es la suspensión temporal de las actividades del auxiliar de la función pública aduanera, que puede ser la agencia despachante, así también como los operadores de comercio exterior, por un tiempo de entre 10 a 90 días. ¿Ya? Y otra sanción es ejecutar las garantías que puedan constituir, ya sea la agencia despachante, el importador, el concesionario de recinto, etc., ¿no? Es otra sanción, ejecutar su garantía. Un segundito, por favor. Estoy teniendo un pequeño corte en la red. Bien, vamos a continuar. Van a disculpar, hemos tenido un pequeño corte en la banda de ancho de la red de internet. Creo que con lo que ya hemos señalado, la omisión de pago, el cumplimiento de deberes, tanto las contravenciones tributarias como las aduaneras, ya tendríamos un panorama exacto de cuáles son estas contravenciones y cómo se aplican, ¿no? Y por último, en tema de contravenciones, tendríamos el contrabando, ¿no? Que me gustaría, como hemos visto, ya les he pasado, les he mostrado las diapositivas, que lo veamos más adelante. ¿Por qué? Porque el contrabando puede ser
una contravención que se pueda sancionar con el comiso de la mercancía o una multa, pero también puede ser un delito, ¿no? Y hay que diferenciar bien cuándo es delito y cuándo es contravención para evitarnos siempre responsabilidades mayores, ¿no? Vamos a ver ahora los delitos tributarios y delitos aduaneros. Dentro de ellos tenemos a la defraudación tributaria. Hemos dicho hace rato que aquellas acciones o omisiones que sean más gravosas para el Estado se consideran como delitos, ¿no? Cuya primera sanción es la privación de libertad. Y existen otras sanciones adicionales, ¿no? Como el tema de multas, comisos, confiscaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es muy delicado ya poder incurrir en estas acciones o omisiones porque está en juego nuestra libertad. En ese sentido, vamos a ver hoy los delitos tributarios y delitos aduaneros y conocer o tal vez un poco más a profundidad eh, cuáles son estos delitos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar incurrir en ellos por el tema de las sanciones porque son bastante altas, ya son bastante altas. Entonces vamos a iniciar por la defraudación tributaria. El artículo 177 del Código Tributario señala que la defraudación tributaria, ¿cuándo surge? Cuando de manera dolosa, perdón, tengo una interrupción en mi señal. Voy a tratar de corregirla, por favor, denme un minutito. Hay una interrupción que estoy teniendo en mi señal. Un minutito, por favor, y volvemos. Bien, vamos a continuar. La declaración tributaria les decía que es cuando un contribuyente de manera dolosa, ojo, esta palabra no se olviden, dolosa, efectúa una acción que va a evitar que la administración tributaria pueda percibir los tributos que le corresponden, ¿no? Por acción o por omisión, pero siempre y cuando la cuantía, es decir, el monto que no perciba el Estado, sea mayor a 10.000 unidades de fomento a la vivienda. Este hecho se va a sancionar con una privación de libertad desde 3 a 6 años y una sanción del 100% de la deuda tributaria, ¿no? Entonces, si debía 200 como deuda tributaria, voy a pagar 400. Pero además voy a tener puedo tener una sanción de entre 3 a 6 años de privación de libertad. Entonces, les dije que recuerdan la palabra dolosa, porque en la opción de pago, que habíamos visto en las contravenciones, que está en la parte izquierda, que pueden ver, habíamos dicho que la omisión de pago es cuando
la administración tributaria no percibe el monto que debería percibir por tributos, ¿verdad? Pero ¿por qué se constituye delito si también la administración tributaria no va a percibir estos montos? La diferencia entre la contravención de omisión de pago y la defraudación tributaria no es solamente el monto, sino la palabra dolosa. En la omisión de pago es cuando es una contravención, ¿no? Sujeta a sanción económica. Es cuando yo he declarado menos o no he declarado correctamente o no he retenido impuestos que debía retener, pero lo he hecho por error o por negligencia, por omisión. No lo he hecho de ninguna manera maquillando, no lo he hecho de ninguna manera esperando que la administración tributaria nunca se dé cuenta o ocultando esos ingresos que serían para el Estado. No, no lo he hecho de manera dolosa. Para que sea contravención, significa que no he hecho de manera dolosa, o sea, no lo he planificado que la administración tributaria nos reciba el monto que debía percibir como impuesto, correctamente declarado, ¿no? En cambio, en la defraudación tributaria sí lo he maquillado, sí lo he preparado, sí a sabiendas de que debo declarar un monto, no he declarado ese monto, lo he reducido, o sea, de mala fe he actuado, ¿no? De manera dolosa, dice. El requisito para que sea defraudación aduanera, delito o omisión de pago, contravención, es que sea doloso. Si es doloso, si está planificado, si de manera voluntaria lo he hecho incurrir en error a la administración tributaria de no percibir sus tributos correctos, entonces ya se considera defraudación tributaria. Pero además de que sea doloso, tiene que ser con un monto mayor a 10.000 UFBs, ¿no? En bolivianos estaríamos hablando casi de unos 22.000 a 23.000 bolivianos. Es decir, yo no he declarado efectivamente lo que era correcto porque yo sabía que tenía que hacer un monto y no lo he hecho. De manera dolosa he esperado que la administración tributaria o el Estado nunca se dé cuenta. En este caso estoy adecuando esa mi acción, mi conducta al delito de defraudación tributaria. Sanción, ya lo hemos dicho, de 3 a 6 años de privación de libertad y 6% de la deuda tributaria, ¿no? ¿Quiénes pueden ser sujetos de este delito o quiénes pueden cometerlo? El contribuyente también puede cometerlo. Mm, claro, en realidad el contribuyente, ¿no? Contribuyente. En defraudación tributaria, la defraudación aduanera tiene alguna particularidad diferente, ¿no? En la defraudación aduanera sí pueden ser más personas. En la defraudación tributaria siempre va a ser el que tenga el NIT, es decir, el contribuyente. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a la... No. Vamos ahora a ver lo que... Mis disculpas, estoy un poco resfriada. Bien,
Decíamos que la defraudación aduanera es otro delito, en este caso ya específicamente aduanero, ¿no? La defraudación aduanera también se considera cuando de manera dolosa se perjudique el derecho de la administración tributaria aduanera a percibir tributos a través de varias conductas, ¿no? En este caso, en la defraudación tributaria solamente hay dos conductas, ¿no? Uno, que el monto que no ha percibido la administración tributaria es mayor a 10.000 UFBs, y la otra condición es que se haya hecho de manera dolosa. En cambio, en la defraudación tributaria existen conductas específicas que nos van a permitir determinar que ha existido con probabilidad la defraudación aduanera, ¿no? En este caso, uno de los requisitos es que sea doloso, o sea, que la administración aduanera no perciba los tributos aduaneros que le corresponden percibir para el Estado de manera dolosa, ¿no? Como la defraudación tributaria, pero que además ese monto sea mayor a 50.000 unidades de fomento a la vivienda. Pero adicionalmente, ¿qué conductas se consideran como defraudación aduanera? Específicamente son 5 conductas. Cuatro, específicamente cuatro. No, específicamente. Son 4. Uno, que se realiza una descripción falsa en las declaraciones de mercancías, cuyo contenido sea redactado por cualquier medio, ¿no? Puede ser medio físico, medio digital, etc. ¿A qué se refiere con descripción falsa en las declaraciones de mercancías? Por ejemplo, en la declaración de importación, lo que conocemos como DIM, o también como DUI, o Declaración Única de Importación, que escasamente ya se está usando, ¿no? La DIM es la que más se está usando ahora. En estas declaraciones, son declaraciones juradas, tienen que especificarse los datos reales de la mercancía, su valor y sus características, de dónde está viniendo la mercancía, cuál es el Icotem que se va a usar, quién va a ser el declarante, quién es el importador, cuánto ha costado el transporte, cuánto es el seguro, etcétera, ¿no? Todas esas características se declaran en la declaración de importación, en la DIM o en la DUI. ¿Qué sucede cuando yo importo, por ejemplo, un caso específico de defraudación aduanera? Sería que yo importo pantalones. Importo pantalones de diferentes marcas, pero lo declaro como bermudas, que no es lo mismo, ¿verdad? No va a tener la misma partida arancelaria, no va a pagar el mismo impuesto. O yo declaro que un vehículo que estoy importando es el modelo de hace 2 años atrás, cuando es último modelo. En este caso sí, estoy haciendo una declaración falsa, ¿verdad? Porque yo sé que esos pantalones no son bermudas, pero intencionalmente lo estoy declarando como bermudas para evitar pagar un impuesto mayor. Entonces, ya eso es una defraudación aduanera. ¿Qué otra conducta se considera como defraudación aduanera? Que el operador de comercio exterior realice una operación aduanera declarando la cantidad, la calidad, el valor, el peso o un origen diferente de las mercancías que están siendo sujetas al despacho aduanero. Cantidad, por ejemplo, que yo traiga 2.000 pantalones y declare 250.
obviamente me va a generar pagar un tributo aduanero menor al que realmente tendría que pagar. O que cualquier mercancía en peso, yo diga 50 quintales y en realidad son 200 quintales. U origen diferente, nos dice la normativa. Que yo diga que es harina de Argentina, que sé que tengo un convenio con Argentina y que no voy a pagarle una menor arancelario, a que realmente ese producto sea, no sé, harina de, pongámosle, de México, con que yo no tengo convenio y tengo que pagar el impuesto. Estoy hablando del origen de la mercancía. Ustedes saben, de acuerdo a los convenios, se va a poder determinar incluso exenciones de pago de impuestos aduaneros, ¿no? Entonces, dos de las condiciones para que se considere defraudación aduanera. Una tercera conducta que se puede considerar como defraudación aduanera es hacer introducir o inducir en error a la administración tributaria. Por lo cual, por este error, por esta inducción del error, se pague de manera incorrecta los tributos de importación. Como les decía, yo declaro, en vez de decir que son pantalones, que es lo real, yo declaro bermudas. Ustedes saben que dentro del proceso de importación existen 3 canales, ¿no? Para que se pueda revisar la documentación y las mercancías. Canal rojo, cuando tengo que revisar la mercancía y tengo que revisar los documentos. Canal amarillo, cuando solamente voy a revisar documentos. Y canal verde, cuando no voy a revisar ni documentos ni mercancía porque se considera confiable, ¿no? Entonces, yo como importador, presumiendo que la aduana me va a sortear en canal verde y no va a revisar mi mercancía de mala fe, le hago incurrir en error diciendo que son bermudas en lugar de pantalones, le estoy haciendo percibir erróneamente tributos. En ese caso, esa conducta se considera como delito de defraudación aduanera. En este caso, hay una actividad más o una acción más que se puede considerar como defraudación aduanera, que hace rato ya les mencionaba entre líneas, ¿no? Que se invoque indebidamente documentos relacionados a inmunidades, privilegios o cesión de exenciones. Privilegios nos estamos refiriendo a acuerdos. Inmunidades, bueno, estamos hablando del tema diplomático. Por ejemplo, los diplomáticos no pagan, ¿no? Entonces, exenciones, por ejemplo. Hay partidas que están exentas por la necesidad de introducir las mercancías. Eso se hace por ley. En la pandemia, los medicamentos, por ejemplo, han entrado con exención cero. Entonces, no han pagado el impuesto que debían pagar, ¿no? Porque era necesario importar medicamentos. Si yo como importador o exportador utilizo cualquiera de estos decretos, normas, indebidamente, estas que me van a permitir no pagar mi impuesto de manera correcta. ¿Por qué? Porque tengo una exención, porque tengo un acuerdo bilateral o multilateral, o tengo una exención de alguna manera, y le hago incurrir en error también a la administración tributaria y no pago lo que corresponde, también esa acción se constituye en defraudación aduanera. ¿Cuál es su sanción? Privación de libertad de 5 a 10 años y además una multa equivalente al 100% de la deuda tributaria. ¿Ya? Entonces, la sanción es alta, 5 a 10 años.
¿Qué delito más tenemos? La alteración de facturas, notas fiscales y documentos equivalentes, ¿no? Alteración de facturas, notas fiscales y documentos equivalentes. El artículo 177 del Código Tributario, cuater 177 cuáteres, ¿no? Que se han incorporado por la ley 317, establece que el que inserte o haga insertar en una factura nota fiscal o documento equivalente verdadero, declaraciones falsas concernientes a un hecho generador, que el documento tiene que probar, va a ser sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. Si en caso existiera reincidencia, la sanción se agrava en 1/3, ¿no? De 2 a 6 años, la sanción de privación de libertad. ¿A qué se refiere este delito? Alteración de notas fiscales, facturas y documentos equivalentes. Por ejemplo, yo voy a un negocio y ha sido lo que más tal vez conocen ustedes es la compra de facturas, ¿verdad? ¿Para qué? Para declarar, para descargarse del pago de impuestos. Yo voy a una tienda, le indico si me puede vender una factura, el contribuyente me dice sí, ya lo pondremos que le estoy vendiendo por este monto, no sé, un refrigerador y una lavadora. Me da la factura, estoy cometiendo delito. Está cometiendo delito el contribuyente porque está insertando en la factura datos falsos. Porque en ningún momento ha habido un hecho generador, no ha habido una venta. Me está vendiendo la factura, no ha habido una venta. No puedo yo llenar una factura inventándome o falseando la verdad de que he hecho una venta cuando no la he hecho. ¿No? Eso es un delito. Dentro del ámbito laboral donde yo he estado trabajando en estos últimos años, veía, por ejemplo, que algunos proveedores de tiendas comerciales les dan facturas en blanco, otorgan facturas en blanco de manera ilegal. ¿Para qué? Uno, para que pueda llenar el importador o el comprador como si hubiera comprado en mercado nacional. U otro, para que si tiene algún problema de tema de contrabando, pueda llenarlo en la factura los datos de la compra de ciertos productos que consideren ponerlo ahí para evitar que les comiencen, ¿no? Pero que en realidad esa factura no corresponde a una venta o una compra de un producto. Es decir, no ha existido transacción, no ha existido venta. Lo que ha existido es la venta de la factura, no la venta de un producto. Y el que hace insertar o inserta en una factura real o un documento equivalente o una nota fiscal datos falsos, como el que no exista una venta y que yo lo declare que se ha vendido, es sancionado con la privación de libertad 2 a 6 años. ¿No? Entonces, no es ahora, creo que varias personas se han acostumbrado a comprar facturas para evitarse pagar impuestos y descargarse con las facturas en el formulario 110. Pero no es, como les digo, no es
aceptable hacer esta situación porque no hay un hecho generador, no hay una venta para que se pague un impuesto. Por lo tanto, esta acción de llenar una factura que no, en realidad no contemple un hecho real, el que inserta y el que hace insertar son responsables para un proceso penal por privación cuya sanción va a ser la privación de libertad de 2 a 6 años con el delito de alteración de facturas, notas fiscales y documentos equivalentes, ¿no? Previsto en el artículo 177 del Código Tributario, 177.4, ¿no? Del Código Tributario. Bien, ahora vamos a continuar con los delitos aduaneros. En el numeral 4, que ustedes pueden ver en pantalla, en la parte derecha, se encuentra el delito de instigación pública a no pagar tributos. ¿A qué se refiere este delito? El artículo 179 del Código Tributario menciona que la persona que va a instigar públicamente a través de acciones de hecho o amenazas o maniobras de no pagar tributos o se rehúse o se resiste o demora el pago de tributos, va a ser sancionado con la privación de libertad de 5 a 10 años y una multa de 10.000 UFs, 10.000 unidades de fomento a la vivienda. De 5 a 10 años es la sanción que ha sido modificado por la ley 037 del 10 de agosto del 2010. Es decir, yo no puedo ir a un lugar público y amenazar o rehusarme o resistirme o indicar que no se pague tributos, ya sean aduaneros, nacionales, municipales. Si hago eso en mi manifestación, soy libre para expresarme, pero no puedo instigar a que el Estado no perciba los tributos aduaneros que le corresponden. No, en este caso, sanción por instigar a que no se paguen los impuestos es de 5 a 10 años y una multa de 10.000 unidades de fomento a la vivienda. Obviamente, estos 10.000 UFBs en bolivianos van a ser permanentemente actualizados hasta el día del pago. Ahora vamos a ver lo que ya les anticipaba un poco en las contravenciones, que es la violación de precintos y otros controles tributarios. Les decía, cuando hablamos de tributarios, no nos referimos únicamente a al servicio de impuestos nacionales, sino también a los municipios y también a la aduana nacional, ¿no? La violación de precintos, como les decía en la clase, consiste en romper, destruir, violar el precinto, ¿no? Es decir, sacarlo, romperlo, botarlo, evitar que esté pegado en tu puerta. Esas acciones se constituyen en violación de precintos. Pero no solamente estamos hablando, hace rato les decía, de impuestos nacionales. También estamos hablando de la aduana y también del municipio. La aduana también tiene precintos de clausura que obviamente se usan con menos frecuencia, con mucho menos frecuencia que impuestos nacionales porque tienen que hacer sus procedimientos
para aplicar un formulario o un precinto de clausura, ¿no? Generalmente es en procesos que ya están en etapa final de cobro, pero ya tiene tanto de embargo como de como precintos de clausura también la aduana nacional. Pero no, les decía, no solamente nos referimos a esos precintos, a esos letreros grandes que dicen clausura, ¿verdad? No nos referimos solo a eso. Otro tipo de precintos son los que se ponen o se colocan en los medios de transporte que están ingresando a nuestro país para importación o aquellos medios de transporte para exportación. ¿Ya? ¿Cómo son esos precintos? Algunos son precintos de plástico con código. ¿Qué se hace? Se encarpa el vehículo y se hace agarrar en la parte trasera generalmente del vehículo con el precinto de aduana. ¿Para qué? Para precautelar que la mercancía no sea cambiada, no sea reducida y no sea aumentada, ¿no? Sino que se declare tal cual ha salido de su origen hasta llegar a la aduana de destino, ¿no? Ese precinto que se pone también es un precinto que no se puede romper hasta la llegada a la administración de aduana de destino, donde el técnico aduanero, conjuntamente con la agencia despachante, perdón, conjuntamente con el concesionario de recinto o el mismo funcionario de aduana, van a descargar la mercancía. Van a romper el precinto, van a descargar. ¿Por qué es importante ese precinto? Porque se constituye en delito en vez de una contravención. Porque ese precinto nos va a garantizar que la mercancía es la misma que ha salido de origen y la misma que llegó al destino, ¿no? Si se rompe ese precinto, se va a iniciar proceso penal en contra del chofer, obviamente, del transportista internacional, y también se puede iniciar, si existen indicios, contra el operador de comercio exterior, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. No es de romper cualquier precinto. También hay precintos metálicos. No sé si conocen los contenedores. Pues son como unas cajas metálicas gigantes, ¿no? Que vienen en los trailers trayendo mercancía. Esos contenedores también son presentados, pero son presentados con precintos generalmente de fierro, ¿no? De metal, son como unos tornillos, tiene también una parte para sujetar y son precintos que se ponen al contenedor para que no se abra, ¿no? No tiene que abrirse la mercancía hasta llegar al destino y que se descargue oficialmente por la aduana o por el concesionario de recinto. ¿Ya? Entonces, eso sería respecto a la violación de recintos. Ya sabemos que no debemos sacarlo. ¿Cuál es la sanción si yo lo saco mi precinto? De 3 a 5 años de privación de libertad, además de una sanción de 6.000 unidades de fomento a la vivienda. Estaríamos hablando más o menos de unos 12, 13.000 bolivianos, ¿no? Por romper un precinto. Además de un proceso penal que puede sancionar entre 3 a 5 años. No creo que nadie por romper un precinto se arriesgue a este tipo de sanción. Hay que tener mucho cuidado, por favor, con los precintos ya sea del Servicio de Impuestos Nacionales, porque todos son precintos. Pueden ser precintos metálicos, precintos de plástico, precintos los lecheros que usualmente conocemos que usa el Servicio de Impuestos Nacionales o cualquier otro tipo de precinto que se implemente. ¿Ya? Ahora ya nos toca ingresar en lo que es el contrabando. Ahí tenemos en pantalla
que todas estas actuaciones que están en ambos cuadros se consideran penas privativas de libertad. ¿Por qué? Porque son delitos aduaneros. Dentro de ellas tenemos la usurpación de funciones, sustracción de prenda aduanera, falsificación de documentos aduaneros, que vamos a ir viendo uno a uno entre hoy y mañana, ¿no? Entre hoy y mañana. Y más adelante, el contrabando, ¿no? Ahora vamos a desarrollar la usurpación de funciones aduaneras. La usurpación de funciones aduaneras. Perdón, estoy teniendo un poco de corte de la red. Si no me escuchan bien o no me ven bien, por favor, pueden mandar un mensajito al chat para que pueda repetirles algunas cosas que no me escuchen bien. ¿Ya? Vamos a ver ahora la usurpación de funciones aduaneras. ¿En qué consiste este delito? La usurpación de funciones aduaneras consiste en cualquier persona que no sea funcionario de la aduana nacional se haga pasar por tal para conseguir algún beneficio económico. Ya, haciéndose pasar obviamente por funcionario de la aduana nacional, cosa que está prohibida porque las funciones aduaneras son bastante delicadas. En la práctica lo que hemos visto es que han existido personas que se hacían pasar por lo que antes se denominaba los famosos COAS, los funcionarios de la aduana que realizaban el comiso de mercancías en rutas, ¿verdad? Los COAS. Mucha gente se hacía pasar por funcionarios de la aduana, por estos COAS que les digo. ¿Por qué? Porque pretendían de alguna manera obtener beneficios económicos, indicando que se iba a comisar sus bienes que estaban importando o bienes que estaban introduciendo al territorio nacional que eran de contrabando, ¿no? En ese caso, se constituía esta acción por hacerse pasar por funcionario aduanero en la usurpación de funciones aduaneras. También tenemos como delito aduanero la sustracción de prenda aduanera. ¿En qué consiste la sustracción de prenda aduanera? La sustracción de prenda aduanera significa poder despojar a la administración aduanera de ciertas mercancías, ¿no? Que ya están en su poder. La sanción es de 6 a 10 años. Todos con seguridad hemos visto que en las noticias, ¿no? Cuando comisa la aduana nacional mercancías de contrabando, algunos pobladores, propietarios de la mercancía y otros van a atacar a los funcionarios de aduana y recuperar esas mercancías, ¿verdad? Esa acción de recuperar esas mercancías, ya sea por los mismos propietarios o por otros terceros que van a
van a lograr quitarles esa mercancía a la aduana, se constituye en delito de sustracción de prenda aduanera, cuya sanción de privación de libertad es de 6 a 10 años. Además del comiso de las mercancías, o en su caso, como se lo han llevado la mercancía, la restitución de las mismas o su equivalente en valor a favor del consignante. Entonces, no es nomás de poder ir y quitar alguna mercancía a la aduana, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso porque podríamos estar incurriendo en delito de sustracción de prenda aduanera previsto en el artículo 181 ter del Código Tributario, que está sancionado obviamente de 6 a 10 años de privación de libertad. Vamos a ver también la falsificación de documento aduanero. Este delito está previsto en el artículo 181.4 del Código Tributario. O sea, son delitos específicamente aduaneros, pero como hemos dicho, está relacionado con el tema tributario. La ley 2492 establece muchos aspectos de lo que la aduana realiza, muchos aspectos de lo que la aduana va a realizar en el ejercicio de sus funciones. La ley 1990, que es la ley general de aduanas, obviamente es más específica en cuanto a regímenes, funcionarios, etcétera, pero en cuanto al procedimiento que se tiene que seguir tanto para contravenciones como para delitos, está en la ley 2492, sea municipio, sea administración tributaria con impuestos nacionales, o sea la administración aduanera con la aduana nacional, ¿ya? Entonces, en el artículo 181, cuater, se establece el delito de falsificación de documentos aduaneros, que señala el que falsificare o altere documentos, declaraciones o registros informáticos aduaneros, o sea, registros informáticos aduaneros. Ojo que estamos hablando aquí ya no solamente de documentos físicos, ¿no? No estamos hablando solamente de documentos físicos. Estamos hablando el que altere incluso sistemas informáticos. Ustedes saben que pueden existir los famosos hackers, ¿no? Que pudiesen de alguna manera alterar o tal vez incluso algún mal funcionario que pudiese alterar, no siempre aduanero, no puede ser también un auxiliar de la función pública aduanera, un agente despachante, un concesionario, cualquiera que pueda estar relacionado o el mismo importador o exportador, cualquiera que esté relacionado con los sistemas de la aduana y el manejo de sistemas que alteren la declaración correcta, incurre en este delito de falsificación de documentos aduaneros. No solamente decíamos en documento físico, sino también puede ser alteraciones en medios informáticos. ¿Cuál es su sanción? Privación de libertad entre 6 a 10 años. Ahora vamos a ver la asociación delictiva aduanera, establecida también en el artículo 181, perdón,
¿Ya? Estamos hablando de la asociación delictiva aduanera, ¿no? El artículo 181, quinquies, así se denomina porque el artículo 181 inicialmente era el delito de contrabando, pero a lo largo del tiempo se ha ido incorporando nuevos delitos aduaneros al Código Tributario. En este caso se ha ido incorporando al 181 T, 181 Quater, 181 Quinquies y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, el artículo 181 tiene varios delitos. Bien, el artículo 181 Quinquies, entonces, nos establece quién comete el delito de asociación delictiva aduanera, cómo se constituye este delito. Indica que los servidores públicos aduaneros, los auxiliares de la función pública aduanera, también los transportistas internacionales, los concesionarios de depósito aduanero y otras actividades o servicios aduaneros, consignatarios, propietarios de mercancías y los operadores de comercio exterior que participen de manera asociada en la comisión de un delito aduanero tipificado en la ley 2492, se constituye esta acción en el delito de asociación delictiva aduanera. Es decir, que varias de estas personas, si se conforman un grupo para poder realizar algún delito, por ejemplo, contrabando, falsificación de documentos aduaneros o cualquier otro delito que ya hemos mencionado, incurre en este delito, ¿no? De asociación delictiva aduanera. Asociación delictiva aduanera, que está sancionado con una privación de libertad de 6 a 10 años. Como ustedes ven, las sanciones en estos delitos no son mínimas, ¿no? Son sanciones bastante altas. De hecho, la sanción mínima, estamos hablando en uno de los delitos de 2 años, ¿no? Que podía acceder a un perdón judicial. Pero las demás penas son como mínimo 6 años. Entonces, no se puede acceder a una libertad, no se puede acceder a lo que se denomina la suspensión condicional de la pena o al perdón judicial, porque para eso necesitas que tu sanción sea como mínimo 3 o 2 años, respectivamente. En estos casos de delitos aduaneros, la mayoría, como les estaba mencionando, son sanciones a partir de 6 años hacia arriba, ¿no? La mayoría es entre 6 a 10 años de privación de libertad. Entonces, no nos da, hay que tener mucho cuidado con estos delitos para poder beneficiarnos de una suspensión condicional o una suspensión condicional de la pena o un perdón judicial, ¿no? Muchas veces, no muchas veces, pero en algunas ocasiones pueden existir letrados, abogados que tal vez puedan inducirles a decir que se vayan a un proceso abreviado, que se va a reducir la sanción a 3 años o a 2 años. Sin embargo, estamos viendo ahora que en caso de delitos aduaneros no corresponde irse si quiere irse a un abreviado porque realmente ha sido el autor del delito, tiene la obligación de irse, ¿no? A un abreviado, puede acceder a un abreviado en vez de ir a un juicio, pero su sanción mínima va a ser la establecida en el código, no puede ser menor a eso, ¿no? 6 años, de 6 a 10 años en su mayoría de los delitos aduaneros. Entonces no va a poder acceder
un perdón judicial ni a una suspensión condicional de la pena. Estamos ya en el asociación delictiva aduanera, ¿no? Ahora vamos a continuar con la falsedad aduanera. ¿Qué es la falsedad aduanera? ¿Es lo mismo que falsificación de documentos aduaneros? No, no lo es. Son dos figuras penales distintas. El artículo 181 sexies, así se llama, sexies, establece que comete delito de falsedad aduanera el servidor público o el auxiliar de la función pública aduanera que va a posibilitar o facilitar que terceros realicen o faciliten en realidad, ¿no?, el procedimiento de una importación o exportación de mercancía que esté prohibida por ley o que posibilite la exoneración o disminución indebida de tributos aduaneros. Así como también se considera delito de falsedad aduanera cuando se informa o certifica falsamente sobre las personas del importador o exportador o sobre la calidad, cantidad de precios, origen, embarque o destino de las mercancías. Estamos hablando que este delito lo cometen básicamente servidores públicos de la aduana, auxiliares de la función pública aduanera, que son las agencias despachantes, o importadores y exportadores, ¿no? ¿Y qué consiste? En que van a facilitar importar o exportar mercancía prohibida, ¿no? O que se declare datos falsos. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar varias veces en las noticias que hay personas que la aduana nacional los está buscando por un tema de deudas, por tema de importaciones y exportaciones. Y muchas veces nunca han tenido un vínculo con una importación o exportación, ¿no? En este caso, algún funcionario de la aduana se ha prestado de la aduana, un auxiliar público aduanero se pudo haber prestado, no diremos se ha prestado, se pudo haber prestado a facilitar colocar o registrar a una persona X como importador cuando en realidad no lo era, ¿no? O no se ha presentado a la administración aduanera, no ha hecho su trámite, sino ha hecho un tercero. En ese caso se estaría facilitando esa falsedad. Por lo tanto, se estaría cometiendo el delito de falsedad aduanera, ¿no? Estas cosas, estos delitos se han mencionado en medios de prensa. Por lo tanto, son de conocimiento público, ¿no? No son situaciones alejadas a la realidad. Algunas veces podría ser que se cometan estos delitos por negligencia, tal vez, o por descuido de cualquiera de estos miembros que pueden cometer este delito. Pero sin embargo, ya realizarlo ya se considera obviamente un delito, ¿no? O autor del delito, o cómplice, o cualquiera de los grados de participación que tiene cada sujeto dentro del proceso penal. La sanción de este delito de falsedad aduanera es de 6 igual a 10 años. La mayoría de los delitos aduaneros es de 6 a 10 años. Vamos a ver también, que ahora tenemos 5 minutos todavía. Vamos a ver ahora, por último, el día de hoy. Mañana vamos a continuar con los demás delitos
aduaneros, vamos a ver también el procedimiento que se sigue para los delitos aduaneros y las contravenciones. Y vamos a ver mañana también el contrabando, ¿ya? Y los delitos que nos faltan. El delito de cohecho activo aduanero. ¿Cuándo sucede un cohecho activo aduanero? El artículo 181 de septies establece que comete delito de cohecho activo aduanero cuando una persona natural, estamos hablando de personas, ¿no? No estamos hablando de funcionarios, no estamos hablando de auxiliares de comercio, no estamos hablando de importadores. Estamos diciendo la persona natural o jurídica que oferte o entregue un beneficio a un funcionario con el fin ¿de qué? De contribuir a la comisión del delito, contribuir a un delito, por ejemplo, una exportación de un producto que está prohibido, ¿no? Pero se le ofrece al funcionario, un tercero le ofrece al funcionario un monto de dinero. Esta persona que está ofreciendo ese monto de dinero incurre en el delito de cohecho activo aduanero. Y el cohecho pasivo, el primero es cohecho activo porque yo le estoy ofreciendo, ¿no? Como tercero. Y el cohecho pasivo es cuando el funcionario, servidor público de la aduana, servidor público aduanero, recibe este monto de dinero y también facilita la comisión del delito aduanero. En ambos casos, ya sea para el tercero que comete cohecho activo o para el funcionario que comete cohecho pasivo aduanero, la sanción es de privación de libertad de 6 a 10 años, ¿no? Como en los otros casos. De los dos, de 6 a 10 años. ¿Cuál es la característica de este delito? Que se facilite la comisión de un delito aduanero. Entonces, de cualquier forma, por cualquier medio, se facilite la comisión del delito y que de por medio exista una oferta o una entrega de un beneficio al funcionario. ¿Para qué? Para que él pueda, en retribución de ese beneficio, poder ayudar, poder colaborar en la comisión de un delito aduanero, ¿no? Esa acción, si bien no la está cometiendo el funcionario, pero está ayudando, ¿no? A que se cometa un delito. En ese caso, su sanción es de 6 a 10 años. Para el que ha ofrecido el beneficio o el dinero, como para el que ha recibido. ¿Para qué? Para facilitar un delito aduanero. Bien, con eso estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Pueden levantar la manito o si todo está claro, el día de mañana continuamos sin antes concederle la palabra al gerente propietario, gerente de ISLET, para cualquier aclaración o recomendación, ¿no? Creo que sí, están habilitados micrófonos de los participantes. Bueno, creo que no hay ninguna consulta, licenciada. Mañana, bueno, vamos a continuar obviamente con lo que nos queda todavía. Vamos a hacerlo un poquito más técnico en realidad, para que podamos ver. Obviamente algunos detallitos sobre el tema de esto. Bueno, estos cursos en realidad son más, como les decía al principio, ¿no? Un poquito más de teoría, tal vez si cansa aquello, pero bueno, tenemos que conocer lo básico para poder entender por lo menos en alguna situación sobre estas normativas y leyes.
Bueno, lógicamente más que todo esto debaten de acuerdo obviamente también a las asesorías que tienen por los abogados, la parte contable también que seguramente sacan normativas y como dice, bueno, no debemos incumplir algunas normativas y leyes porque la ley es para todos, ¿verdad? No sé si hay algo más, licenciada, si no mañana directamente lo estaremos viendo en la última clase. Nada más, licenciado, agradecerles a todos